que era el flujo de fluidos, flujo externo de fluidos viscosos. Bien, continuamos entonces con fluidos viscosos. Flujos viscosos, perdón. La semana pasada estuvimos viendo cómo se comportaba una placa plana, la cual era paralela al flujo. Y como les estuve contando hasta la clase pasada, o lo que estuvimos viendo más bien la clase pasada, era cómo se comportaba la fricción de esta, o la capa límite de este fluido en contacto con esta placa plana, y tomamos la suposición de que no existía un gradiente de presión. Ahora vamos a continuar con esto, pero ya vamos a suponer el caso donde sí existe un gradiente de presión. Bueno, ¿en qué caso nos pudiéramos encontrar con una situación por el estilo? Cuando tenemos una geometría de esta forma. Tenemos nuestra placa plana, acá abajo, y sobre ella pudiera existir esta pared que tenemos acá arriba. Esta pared tiene cierta geometría, la cual va a modificar de cierta forma el flujo de nuestro fluido que se encontraría entre estas dos. Por supuesto, la separación que tiene que existir entre estas dos paredes tiene que ser lo suficientemente grande como para que nosotros podamos seguir tratando este flujo como un flujo externo. Bueno, analicemos un poco qué pasaría en esta situación. A todo esto, ¿dónde nos pudiéramos encontrar con una geometría de este estilo? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de difusores o toberas, por donde fluye aire, o un fluido incompresible si la separación fuera lo suficientemente grande, por supuesto. Antes de hacer el análisis, me gustaría mencionarles de que esta capa límite aquí esquematizada está exagerada. El, el ancho que debería tener esta capa límite o el espesor no es comparable con la separación que existiría entre estas dos paredes, sino que es mucho menor. Aquí simplemente se presenta de un tamaño comparable, simplemente para que vayamos viendo cómo va variando. Bueno, entonces, supongamos que tenemos una situación por este estilo, tenemos un flujo que va a enfrentar a nuestra geometría. Si dibujamos las líneas de corriente, vamos a ir viendo de que estas líneas primero se van a acercar, perdón, van a acercar, quizás podría seguir así, y así por ejemplo. Bien, esto por supuesto es suponiendo de que nuestro flujo es invisible, previamente. En esta zona, que corresponde a la zona de la izquierda, vamos a ver que las líneas de corriente se van a acercar entre sí. Y aquí recordemos la ecuación de Bernoulli y lo que estuvimos viendo con anterioridad, que nos decía que cuando se nos acercan las líneas de corriente, la velocidad aumenta. Y esto era porque el flujo volumétrico que pasaba entre dos líneas de corriente iba a ser constante, por lo que la velocidad iba a ir variando a medida de que nuestras líneas se separaran o se acercaran. Entonces, recordando la ecuación de Bernoulli, que nos decía que la carga de presión más la carga de velocidad, y en este caso vamos a suponer que la altura es la misma, o la diferencia de altura no es lo suficientemente grande como para producir alguna diferencia, teníamos que
teníamos una situación por este estilo, donde estos términos o la suma de ellos era constante. Ahora, claramente, si aumenta la velocidad, poniendo que estamos en un punto 1 y nos vamos a un punto 2, si aumenta la velocidad del punto 1 con respecto a la velocidad del, la velocidad del punto 2 con respecto a la velocidad del punto 1, la presión en el punto 2 ha de ser menor que la presión en el punto 1. Por lo que, para esta situación, en donde nuestra geometría produce una contracción de fluido, el gradiente de presión va a ser negativo. De igual forma, y aquí nuevamente suponiendo de que nuestra capa límite no crece lo suficientemente como para producir un cambio importante en el flujo de nuestro fluido que se encuentra sin perturbar, tenemos que para esta zona donde el área no cambia con X, el gradiente de presión no va a cambiar. O sea, vamos a tener un gradiente de presión igual a 0, por lo que la presión no va a cambiar. Finalmente, en este caso, cuando ya tenemos que nuestra geometría es divergente, entonces el área va aumentando a medida que nos movemos hacia la derecha en X, vamos a tener que nuevamente la velocidad en el punto 1 va a ser mayor que la velocidad en el punto 2, por lo que, siguiendo nuevamente la ecuación de Bernoulli, la presión ha de aumentar, es decir, nuestro gradiente de presión va a ser mayor a 0. Bueno, ¿qué implicancia tiene esto? Aquí vamos a considerar nuestra ecuación de Navier-Stokes que estuvimos viendo la clase pasada. Recordemos también de que para la capa límite habíamos llegado a este resultado, por lo que se nos eliminaría este término de la ecuación de Navier-Stokes en la componente X. Y además, ahora si consideramos de que nuestro fluido se encuentra en la cercanía de la pared, debido a la condición de no deslizamiento, tenemos que las velocidades tanto en X como en Y, donde X era hacia la derecha y en Y en la dirección perpendicular a la pared, van a ser igual a 0. Entonces, tomando estas aproximaciones, llegamos a la siguiente expresión, que nace de acá. ¿Qué importancia tiene ahora esta expresión? Que nos va a dar una relación directa entre el gradiente de presión, el cual conversamos aquí, y nuestra velocidad en la dirección X. Bueno, vamos a analizar entonces nuestras distintas posibilidades que tienen relación con lo que les acabo de presentar. Bien, si tenemos primero un gradiente de presión negativo, es decir, una situación donde nuestra pared pudiera ir acercándose, la pared superior, vamos a tener de que ya que nuestro gradiente de presión es negativo, la segunda derivada de la velocidad también ha de ser negativa. Ahora es importante que consideremos de que si tenemos una especie de, si tenemos un perfil de velocidad, que puede tener, por ejemplo, una forma parabólica, esta inicia en 0, y consideramos nuestra capa límite y el fluido que se encuentra ya no perturbado, necesitamos de que a medida de que nos acercamos a este espesor de la capa límite, o delta, el gradiente, la segunda derivada de la velocidad con respecto a I ha de ser menor a 0. Y esto es simplemente
porque necesitamos de que nuestro perfil de velocidad sea suave. En caso contrario, nos encontraríamos situaciones donde no tendríamos un perfil de esta forma. Bueno, ¿qué importancia tiene esto? De que ya que nuestro perfil de velocidad es menor a 0 en la cercanía de la pared y llegando al espesor de la capa límite, no nos vamos a encontrar con ningún punto de inflexión. Aquí recordemos un poco nuestros cursos pasados de matemática, donde teníamos de que si teníamos la segunda derivada de una función con respecto a nuestra variable independiente, por ejemplo x, y era igual a 0, ese punto correspondía a un punto de inflexión, donde la concavidad de nuestra función iba a cambiar. Entonces podríamos tener, si me lo permite bien mi dibujo, una situación por este estilo. Estamos dibujando en X. Una situación de este estilo, donde aquí tendríamos que db, o df, perdón, ya estamos hablando de nuestra función, era igual a 0, que correspondía a nuestro punto de inflexión. Bueno, cuando tenemos que no existe un gradiente de presión, la segunda derivada de la velocidad con respecto a y va a ser igual a 0, menor a 0 en la cercanía de la pared. Por lo que, perdón, esto es igual a 0. Va a ser igual a 0 en la cercanía de la pared. Por lo que nuestra segunda derivada con respecto a y, de la velocidad con respecto a y, va a ser menor a 0, menor o igual a 0 en todo nuestro fluido. Entonces, no vamos a tener nuevamente ningún punto de inflexión. Es decir, nuestro perfil de velocidad va a tener siempre una concavidad constante, por así decirlo, a lo largo de a lo ancho de nuestra capa límite. Finalmente, si tenemos un gradiente de presión positivo, ya la situación va a cambiar. Vamos a tener que, cerca de la pared, la segunda derivada de la velocidad con respecto a y va a ser mayor a 0. Tenía que cambiar, me disculpo. Por lo que, ya que tenemos de que cerca de la pared db al cuadrado partido, perdón, de la segunda derivada de b con respecto a y es mayor a 0 y cerca de el espesor de nuestra capa límite, esta va a tener un valor menor a 0, tenemos que tener sí o sí un punto intermedio donde este sea igual a 0. Es decir, vamos a tener un punto de inflexión, por lo que vamos a observar un perfil de velocidad de esta forma, donde vamos a tener nuestro punto de inflexión. Al tener un perfil de velocidad de esta forma, claramente tendremos zonas donde la velocidad tiende a ir hacia la izquierda, mientras que ya acercándonos al espesor de la capa límite, la velocidad, por supuesto, va a seguir hacia la derecha. Tendría que ser algo más o menos por este estilo. Esta necesidad, por así decirlo, de que existan velocidades hacia x negativo o hacia la izquierda, va a producir un flujo inverso. Y este flujo inverso, a su vez, va a resultar en la separación de la capa límite. Que eso es lo que les estuve hablando la semana pasada, donde si teníamos, por ejemplo, una geometría esférica, íbamos a ver de que nuestra capa límite se iba a separar en un punto y se iba a formar una estela. Bueno, ahí con esto le intenté un poco explicar de dónde nace esta separación y la formación de la estela, que vamos a ver más adelante, es importante al momento de determinar determinar la fricción que existiría sobre nuestro cuerpo. Bien. De igual forma, la existencia de un gradiente positivo no necesariamente nos va a asegurar
que exista un punto de separación, sino que va a ser disculpe. Va a ser un requerimiento necesario, más no suficiente. En general también vamos a ver que los flujos turbulentos, es decir, si nuestra capa límite ya se encuentra en un régimen turbulento, estos van a tener mayor capacidad de resistir a este contraflujo, evitando esta separación, o retrasándola más que evitándola, mientras que los flujos o las capas límite en régimen laminar van a ser más propensas a de que exista esta separación entre la capa límite y la pared de nuestro cuerpo o la superficie. Bien. Bueno, por supuesto, esta situación es un poco particular. Claramente requerimos una situación por el estilo, donde exista una geometría que induzca a estas gradientes de presión positivo, pero no siempre nos vamos a encontrar con una situación así. Entonces, para geometrías ya no planas, la separación se va a producir debido a el gradiente de presión positivo, pero este va a ser un resultado de la geometría de la superficie en sí. Aquí, por ejemplo, podemos tener una situación de este estilo, donde tenemos un flujo hacia la derecha, el cual, por supuesto, inicialmente es uniforme. Vamos a tener arriba nuestro flujo sin perturbar, donde ya más allá de la capa límite, nuestro flujo no se ve afectado por nuestra superficie o la acción que tiene esta sobre el fluido en sus cercanías. Y, por supuesto, entre nuestro flujo sin perturbar y la superficie va a existir una capa límite. Si consideramos ahora las líneas de corriente, pudiéramos tener situaciones por el estilo, donde iniciamos, y esto por supuesto lo estoy dibujando bien crudamente, con tres capas límite, perdón, líneas de corriente. Vamos a ir viendo que debido a que existe esta geometría, se van a separar. De igual forma, como vimos antes, esta separación de la capa límite va a producir, si nuestro flujo es invísido, que la velocidad se reduzca y por lo tanto la presión va a aumentar. Es decir, vamos a tener un gradiente de presión positivo. De igual forma a como vimos para la placa plana, paralela al flujo, este gradiente de presión positivo puede producir una separación que estaría aproximadamente en este dibujo aquí, de la capa límite, perdón, una separación de la capa límite. Ya también a medida de que avanzamos en la dirección X hacia la derecha, vamos a ver esta especie de flujo inverso con velocidades hacia atrás que se oponen al avance de nuestra capa límite. Y siguiendo a este flujo inverso, por supuesto, se van a generar vórtices o estos movimientos circulares que están asociados, por supuesto, a la turbulencia. Bien, entonces ahí les expliqué un poquito cómo se genera esta separación de la capa límite para distintas geometrías. Ya habiendo visto eso, vamos a hablar de arrastre y sustentación. Estos son conceptos que ustedes probablemente tengan algo o ya estén un poco familiarizados. En la clase pasada les estuve mencionando un poco esto típico que sale en uno de los programas o documentales que hablan de túneles de viento, el diseño de automóviles, de aeronaves, etcétera,
donde estudian cómo se comporta el cuerpo en particular, que pudiera ser un vehículo o una superficie en general, y cómo se comporta este cuerpo al ser enfrentado a una corriente de fluido o a un flujo de fluido, por así decirlo. Bueno, entonces estos cuerpos, por supuesto, van a experimentar fuerzas debido a la acción del fluido que fluye alrededor de ellos. Y aquí vamos a dividir estas fuerzas en dos. La primera, que corresponde a la fuerza de arrastre y es paralela a la dirección del flujo. Y la segunda es la fuerza de sustentación, la cual es perpendicular a la dirección de nuestro flujo. La fuerza de arrastre, por supuesto, va a generar una resistencia a mover nuestro cuerpo, o también como su nombre sugiere, puede producir una fuerza que pudiera arrastrar a nuestro cuerpo si este se encuentra enfrentado a nuestro flujo. Y va a ser, por supuesto, importante cuando estamos estudiando nuevamente vehículos o quizás estructuras como, por ejemplo, un edificio, el cual se va a enfrentar constantemente a corrientes de aire. Entonces, la fuerza de arrastre pudiera ser lo suficientemente fuerte como para generar inestabilidades en esta estructura. Eso, por supuesto, va a depender de la geometría o la corriente de la estructura o la corriente de aire a la que se va a someter. Aquí vamos a hablar un poquito al respecto de esto. Bueno, como ya les estaba mencionando, la fuerza de arrastre es la componente de la fuerza que actúa paralela a la dirección relativa al movimiento. Y aquí podría ser, por ejemplo, con respecto al flujo al cual se está enfrentando nuestro objeto, o si tenemos un objeto en movimiento, el cual claramente se va a enfrentar a un fluido. El fluido pudiera estar inicialmente en reposo, pero el movimiento, este movimiento nuestro de cuerpo va a generar este comportamiento o esta fuerza de arrastre. Bien, aquí recordando un poco lo que estuvimos viendo en el capítulo de análisis dimensional, tenemos de que por lo general la fuerza de arrastre, si nuestro fluido es incompresible, se enfrenta a un flujo con velocidad de corriente libre, V, que corresponde a la velocidad que tendría nuestro flujo. Ya inicialmente habíamos mencionado que era U, ahora simplemente vamos a utilizar V. Donde no existe una superficie libre, y aquí recordemos que superficie libre se refería a la superficie que pudiera existir entre un fluido incompresible y un fluido compresible. Por ejemplo, la superficie de un vaso de agua, perdón, la superficie del agua dentro de un vaso. Y en este caso vamos a suponer una esfera de diámetro D. Vamos a tener de que esta fuerza de arrastre va a ser una función del diámetro de nuestra esfera, es decir, su longitud característica, la velocidad del flujo y, por supuesto, las propiedades del fluido, que en este caso serían la viscosidad y la densidad. Si hacemos el correspondiente análisis dimensional, vamos a llegar a que este término va a ser una función del número de Reynolds. Y en particular, aquí noten de que se utiliza el área. En este caso es el área transversal de nuestra esfera, la cual, independiente de donde lo estemos mirando, va a ser la misma. Esta área vamos a ver que se puede utilizar distintas
definiciones, y dependiendo, por supuesto, del caso de interés. Bueno, de este análisis se define el coeficiente de arrastre, el cual simplemente corresponde a este término multiplicado por 2 o dividido por un medio. Bien, este término probablemente se acuerdan de que lo estuvimos mencionando cuando estuvimos haciendo análisis dimensional, por lo que ya debieran estar un poco familiarizados. Bueno, el coeficiente de arrastre nos va a permitir calcular la fuerza de arrastre que se ejercería sobre un cuerpo si conocemos, por supuesto, la velocidad del flujo, las propiedades de nuestro fluido y el área característica de nuestro cuerpo. Como siguiendo el desarrollo que les presenté, el corto desarrollo que les presenté, el coeficiente de arrastre para, nuevamente, flujos incompresibles, donde no exista superficies libres, o las superficies libres de existir no tienen un efecto importante, va a ser una función del número de Reynolds. Ahora, para el caso en que si existieran superficies libres y estas tienen una... perdón. Y estas tienen... perdón, vamos a seguir. Aquí está la funcionalidad. Perdón, el día ha estado un poco complejo. Bueno, como les estaba mencionando, el área característica del cuerpo se puede definir dependiendo del cuerpo en sí o que estamos estudiando. En particular, nos podemos encontrar con 3 tipos de áreas características. La primera va a corresponder al área frontal, que simplemente corresponde al área del cuerpo proyectada, y esta área va a corresponder a que si estamos viendo el cuerpo con la dirección del flujo, por ejemplo, una esfera, por supuesto, no va a variar mucho, el área proyectada va a corresponder a un círculo. Si tenemos, por ejemplo, un cilindro perpendicular a nuestro flujo, el área proyectada va a corresponder a un paralelepípedo. Y este es el área frontal. De igual forma, podemos tener el área de la forma en planta, el cual corresponde al área del cuerpo proyectada, pero ahora lo estamos viendo desde arriba. Y esta es más útil cuando estamos trabajando con cuerpos anchos y planos y con, por ejemplo, las alas o hidroalas, que a todo esto las hidroalas corresponden a una especie de cuerpo que se utiliza en unas embarcaciones, las cuales son una especie así. Te he mostrado una foto, pero bueno, yo no lo hice, que tienen esta especie de hidroalas, claramente, y a medida de que el cuerpo o el vehículo se aumenta la velocidad, este se va a ir elevando y va a flotar solo sobre estas hidroalas. Bien. Bueno, finalmente nos podemos encontrar con el área mojada, que corresponde simplemente al área que se encuentra en contacto con nuestro fluido, y esta se puede utilizar más bien para barcos y lanchas. Bueno, vamos a hablar un poco más acerca del coeficiente de fricción. Aquí es importante que notemos de que este coeficiente de fricción se puede dividir en 2 contribuciones. Una que corresponde a la fricción, que nace de la fricción que tendría nuestro fluido. Por ejemplo, en nuestra placa plana tendríamos una distribución de perfil de esfuerzo, pero mejor no digo.
y de este esfuerzo cortante, perdón, va a nacer la fricción. Además, vamos a tener una segunda contribución que corresponde a la presión. Y esta nace de la separación que existiría de la capa límite. Por ejemplo, si suponemos una esfera, donde tendríamos, donde dependiendo la condición de flujo, podríamos tener una situación por el estilo. Tendríamos una primera zona donde aún no se separa, y aquí existiría una fuerza que va a generar arrastre, y esta fuerza va a corresponder a la fricción que existe en la capa límite, por supuesto, entre nuestro fluido y el cuerpo. Ahora, si recordamos lo que estuvimos mencionando recientemente en la estela, donde existen movimientos circulares, vórtices, vamos a tener que la presión va a ir aumentando, pero también, como existe esta separación, vamos a tener una distribución de presión donde va a variar la presión a lo largo de nuestra esfera, y vamos a hablar un poquito más adelante. Va a ir variando nuestra presión a lo largo de nuestra esfera dependiendo del punto de separación. Entonces podría haber una mayor presión, perdón, una menor presión a la izquierda que a la derecha. Entonces, como existe una mayor presión a la derecha, vamos a tener una fuerza de arrastre aún mayor, comparándola, por ejemplo, si no existiera esta separación. Bueno, de esta distribución asimétrica de presión, vamos a tener esta contribución. Bien, no voy a alcanzar a hacer esto. Bueno, eso es más o menos lo que les quería contar por hoy. Vamos a seguir con este tema el miércoles, y vamos a dejar de grabar.